Pues estamos recorriendo la imponente catedral de Cuautitlán, a los pies del escudo de Carlos V, con el águila bicéfala, con el águila alemana, como se le conoce, Beca. Y aquí nos sorprende la noticia de que el foco está cumpliendo 17 años al aire. Sí, así es. Y bueno, en un año que, como bien dices, seguimos recorriendo Cuautitlán, pero que hemos venido a reivindicar el norte, todo lo que se encuentra pues al norte de la Ciudad de México. Y hemos recorrido Tepozotlán, hemos recorrido Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli. Pero también es importante recordar algunos de los momentos estelares favoritos de quienes nos ven en casa, de todo lo que se ha recorrido en estos 17. Pues nos estamos convirtiendo ya en un programa que probablemente es el programa de historia que ha durado más tiempo en el aire o al aire en la televisión mexicana. Entonces, pues queremos recordar con usted como una manera de agradecerle la generosidad que ha mostrado para este programa, para todos los que nos acompañan cada semana y nos han acompañado a lo largo de todo este tiempo, que han sido fieles al programa y que han manifestado también su preocupación, su interés, su amor por la ciudad. ¿Qué les parece si hacemos un recorrido por algunos de los momentos estelares del foco? ¿Vamos? Sí, vamos. Fíjense todo. Gracias, que este fuego les dé la vida también. Este es un fuego pues, sagrado, ceremonial, y que también purifique las energías que traigan, que no son de ustedes. Fuego transmuta, también se renace. Gracias por venir, por estar. Igualmente conectamos este fueguito, pues al fuego que también aquí nace, que es otro de los puntos donde se prende el fuego sagrado cada 52 años. Muchas gracias. Lo metían aquí. Esa es una coladera para retirar escoria. Imagínate que estás tú aquí hablando y arriba hay escoria de la fundición. Bien, tomas solamente la escoria, la pura nata. Y la van quitando. Y la avientas ahí al piso. La tiraban ahí. Ahí la avientas al piso. Ok. ¿Correcto? Bien. ¿Y de qué están hechos esos para que no se derritieran? Fierro, claro. ¿Sí? Ahora, vamos a imaginar, esas son barretas ya para hacer palancas, limpiezas. Diferentes. Okay. Sí, son bastante pesados, ¿eh? Bastante. Ahora, no te muevas. Ahora, aquí vamos a suponer que mis compañeros ya están trabajando. 1000 grados centígrados tiene esto y la flama va a salir tapada como por aquí. Para eso entonces mis compañeros se retiran la tapa, vas a ver el horno cómo está, y ellos se van a acercar con el mismo uniforme, más alto valor mexicano, y van a cargar esta pieza. Si gustas cargarla, pesa. A ver. Tiene un peso. Sí, está pesadito. Cárgala por acá también. ¿Y esto para qué? Ahora, súbete para acá, por favor. Sujétale. Esta pieza es un agitador. Con mucho cuidado hay que introducirlo. Tratar de no tocar el crisol. Recordemos que el crisol es de grafito. Y haces pesas arriba y abajo. ¿Así? Arriba y abajo. Órale, pesadísimo. No, pues sí. Ahora imagínate 50 años. Ahora imagínate con el calor. Sí, ¿Bien? está. ¿Qué es lo que va a suceder? Tú me lo pasas a mí. Tú me lo pasas a mí. ¿Por qué? Lo que acabas de hacer dura 10, 15 segundos. No puedes trabajarlo más tiempo. ¿Por el calor. Por el calor también. Y la radiación también, Bien, ¿no? me lo pasaste a mí, yo llego y hago exactamente la misma operación. ¿Cuántas personas están haciendo eso? 6. Ya lo acabamos de hacer y va a llegar lo que nunca ha pasado, una mujer a la planta. A ver. No lo vas a pasar. Sí, yo sí lo quiero hacer. Obvio que sí. ¡Ay! De acá. Eso, bájalo. 1. Ya rozó el piso. Sí, ya rozó. ¡Ay, 3! Sí está pesado, ¿eh? Porque en el mundo protestante no hay ese concepto de la caridad. Existe, pero no es esta cosa de si yo soy caritativo, entonces allá en la otra vida puede ser que se me perdonen muchos pecados. Entonces voy a tratar de ser lo más caritativo posible, no nada más por el otro, sino también por mí. Es una cosa de dos vías. Eso es muy importante. Oiga, ¿por qué nos platica un poco de los médicos que trabajaron aquí, de las operaciones que se hicieron? Por ahí apareció un memorial de cuántas operaciones, cuántas sangrías. Eso es importante. ¿Sabe a quién curaban aquí? A los azotados. A ver, es que volvemos a lo mismo. La terapéutica de la época, más que tener que ver con medicina, nos resulta bien difícil entenderlo, porque está todo en manos de la providencia.
si Dios te quiere llevar, no importa lo que te pongan, Dios te va a llevar. Es un designio divino, es una voluntad divina. Entonces, ¿qué se intenta? Se intenta, en muchos casos, la compañía. O sea, una de las peores cosas que te puede pasar es estar solo, en general, en esa época. Por ejemplo, a los presos en la Inquisición intentan tenerlos juntos, porque el peor castigo que te pueden hacer es dejarte solo. El aislamiento. El aislamiento. Entonces, es acomodarte la almohada, un rezo, tomarte la mano, tratar de tener el aire que huela rico en esta cosa de quemar hierbas aromáticas. Se mezcla un poco la botánica prehispánica con el saber occidental, que en realidad los médicos no son cirujanos. La escuela de cirugía se funda después. Para nosotros es muy fácil pensar médico cirujano. No, porque el cirujano es el que abre. Cuando ellos dicen el cirujano Diego de Pedraza, ¿a qué se refiere? Es pues médico, pero eso es muy posterior. Primero hay como un protomedicato. Es importante entender esto porque los médicos no te abren. ¿Cuál es el que se conserva de manera original? El que tiene todos los elementos originales podría ser este que está aquí, el segundo. ¿Podemos pasar? Los demás, sí, adelante. Los demás tienen algunos elementos, ¿no? Que Sí, aquí se ve cómo son distintos materiales. Algunos sí son originales y otros... Ese, por ejemplo, tiene piezas que fueron talladas de nuevo. La Sí, primera. reconstruidas, claro. ¿Este es el único original? Creo que estos dos probablemente Sí, tengan se ve. elementos, ¿no? Que son, Los demás se ve claramente que son que piezas tienen nuevas, otros ¿no? elementos. Esto aparece en un pozo. Aparece en el pozo que estaba, el pozo llegaba hasta aquí, hasta este lugar. Ajá, aquí lo hicieron. Pues es decir, la cala que La vimos cala en grande el llegaba hasta aquí. Sí. ¿Y dónde estaban? Estaban de manera derruida, es decir, estaban rodados dentro del pozo en distintos lugares. Fueron arrojados, Esa es una interpretación, no sabemos muy bien si fueron arrojados o en distintos momentos de la historia fueron empujados hacia ese pozo. ¿Y cómo es que Acosta desarrolla esta hipótesis de que debieron de haber estado encima de este basamento? Es que nuevamente él estuvo en Chichén y en Chichén tenemos elementos que nos dan a entender que el coronamiento del edificio, de esta pirámide, era un edificio que tenía ciertas características y atributos. De hecho, el arquitecto Marquina fue el que le dio forma conceptual a lo que era este edificio, ¿no? Hipotéticamente. Cuando uno entra a este lugar, digamos, tiene que sube una escalinata, Y que una fue escalinata construida bastante en pronunciada. los primeros años del siglo XX, los últimos del XIX y los primeros del siglo XX. Este espacio lo inauguró el propio Porfirio Díaz en 1910. El pórtico, dice en 1910, el pórtico que se encuentra afuera, aunque ya hay fotos de este lugar de Hugo Breme, que fueron tomadas en 1908, 1909. Sigue un poco los cánones de lo que había mandado Manuel Tolsá, que debían ser los panteones, los modernos panteones, luego de que los muertos ya no eran enterrados en las iglesias, como ocurría en la época colonial. Tenía que haber una especie de recepción, un lugar donde se encontrara un pórtico de entrada y donde se encontrara la administración de Y no es del fortuito cementerio. que sea precisamente aquí y que dé, por supuesto, hacia esta vista, porque es de entrada espectacular y por supuesto está enfocada hacia lo que en ese entonces ya estaba colocado como la antigua basílica. Bueno, hoy la antigua basílica, en ese entonces era Sí, ya solamente era la basílica. La colegiata le Sí, llamaban, por le supuesto. llamaban en ese momento. Queda la impresión siempre de que es un lugar apartado, de que es un lugar alejado. Dice la carta de Montúfar, nunca vivirán más de 2 frailes en ese lugar, pero encontramos una pequeña capilla franciscana que data de los primeros años, arqueóloga. Así es, del siglo XVI, justo este es uno de los hitos o edificaciones de la orden franciscana que pues nos hace constar la presencia y la importancia que había, ¿no? Si bien mencionaban que eran algunos cerros inhóspitos, pues para la sociedad mesoamericana este espacio fue muy importante, una fuente de aprovisionamiento de un material elemental, principalmente para la milicia, también pues para
cuestiones de medicina, ¿no? Rituales, incluso domésticos. Entonces, el haber encontrado este espacio que evidentemente estaba colapsado, después fue intervenido y restituido, pues es un elemento que nos ayuda a entender la presencia franciscana más o menos, pues digamos entre 1500. Temprano. Sí, digamos, aquí los franciscanos llegan hacia 1523, ¿no? Entonces pensaríamos que si los agustinos retoman la construcción de Pasoyucan por ahí de 1540, hay un periodo aquí donde pudieron haber estado presentes, que la idea, ¿no? la hipótesis que se conoce es que estas personas especializadas, ¿no? Como es mencionado en distintas fuentes, fueron después los mineros que iniciaron la minería de plata. Y eso, bueno, creo que es interesante mencionarlo porque entonces estamos hablando de un sitio que tiene una continuidad histórica como mina de muy larga duración, ¿no? Estamos hablando de una de las minas, digamos, explotadas durante más tiempo a lo largo de la historia. Sí, efectivamente, pues actualmente vamos también a encontrar cómo es aprovechada. Sí, evidentemente algunos momentos ha habido algunos momentos donde ha mermado, ¿no? Esta producción, los objetivos han cambiado, ¿no? Sí, ahora es más artesanal, ¿no? Así es, pero por lo menos hubo en el mundo antiguo, en Mesoamérica, una presencia tolteca, teotihuacana, azteca, y bueno, el periodo colonial. Cada periodo, cada momento, cada cultura, pues hizo su propia forma de abastecerse y de organizarse. Que Héctor se me adelantó y ya no sé qué decía, por ahí me dijeron que estaba aquí montado en alguno de los andamios, a ver dónde está. Ah, ya lo veo por ahí. ¡Héctor! Bueno, pues, me imagino que está viendo de no cerca la resistí fachada. La curiosidad de subir a este lugar, aprovechando que estaba en los andamios, para ver los labrados de las figuras religiosas que están en los portones, unos labrados que tienen 3 siglos de antigüedad, pero sobre todo me llamó muchísimo la atención los residuos de pintura que hay en lo que viene siendo el labrado de la portada. Esto nos indica que el templo en algún momento estuvo pintado con ocres, con naranjas, con rojos, con blancos, con azules. No resistí la curiosidad porque es una perspectiva pues, que no he visto, que no tenía oportunidad o que no habría tenido oportunidad de ver nunca antes. Vale la pena. Denme unos segunditos, voy a bajar y seguimos el recorrido. Ahora, pues este es uno de los templos que tiene una historia y una leyenda por los cuales se conformaron, y es que el arzobispo Juan Pérez de la Serna, del que hablábamos hace unos minutos, navegando de Europa aquí a América, tiene un percance en la nave en la que estaba, ya que esta nave pues estaba a punto de naufragar. Él en esos momentos de angustia decide pedirle a Santa Teresa que lo salve de esta situación, y en el momento en que lo salva, él decide construir un convento dedicado a Santa Teresa. Por eso construye este templo tan maravilloso y este convento dedicado a esta santa, que bueno, es uno de los conventos además donde dice se reunía muchísimo la aristocracia, ya que las monjas eran hijas de aristócratas que daban o ofrecían el voto de pobreza. Y vamos a encontrarnos ahora con Héctor. ¿Cómo te fue por allá arriba? Bien, interesante. ¿Este era el piano de Buñuel? Sí. Todo lo que se conserva en cuanto a mobiliario, por supuesto, es el mobiliario de la casa. Él sí lo tocó de verdad. Yo también lo voy a hacer. Ok. ¡Wow! Sí, Él tocaba el piano. Debió tocarlo, ¿verdad? Quizás su mujer también tocaba el piano, sus hijos, sus invitados. Seguramente. Claro, porque aquí debe de haberse dado una cantidad de tertulias en las que terminaban en una borrachera acompañadas de un piano. Lo que pasa es que nosotros entramos por el jardín, la entrada sería más bien Llegaremos original, ahora. y entonces las personas que entraban, pues lo que descubrían era precisamente esta chimenea, y pues, se puede uno imaginar más o menos un poco la disposición, ¿no? Siente Tecnofuror.
detenemos un momento en Mariano Azuela, Alzate, para dar la vuelta hacia la antigua estación de Buenavista, porque estamos bordeando la colonia Santa María la Ribera, que es una de las cosas que uno encuentra al bajar el puente de Nonualco. Precisamente para muchos la primera colonia que se trazó y se fraccionó fuera de la Ciudad de México. En 1857-59, unos hermanos de apellido Flores compran un terreno amplísimo que conforma parte del rancho de Santa María y otros territorios con la idea de hacer la primera colonia fuera de la ciudad. Es decir, la primera vez que la Ciudad de México se sale de donde la dejaron los españoles, ocurre para que algunas personas se vengan a vivir a Santa María. Bueno, se pelea el título con la San Rafael, ¿no? Que empezó como colonia de arquitectos un poquito antes, pero se detuvo. No prosperó. Todavía alcanzamos a ver algunas construcciones muy antiguas de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, etcétera, y se convierte en una colonia que tiene un encanto especial, pues, por sus árboles, por sus mansiones melancólicas que luego se volvieron vecindades o que quedaron abandonadas o que siguen resistiendo en pie el paso del tiempo. Una colonia también muy frecuentada por la literatura. Sí, y por los artistas. Por los artistas. Doctor Atl por aquí vivió en una calle, me parece que es en esta misma, ¿o no, verdad? No, tiene el nombre, doctor Atl, que eso es también interesante. Uno pasa por aquí, ve todos estos nombres en las calles y pues los nombres se deben a que en esa calle habitaron estos personajes ilustres, Gamboa, Doctor Atl, el propio Mariano Azuela, etcétera. Estamos en una calle que fue una de las calles más importantes de la colonia, por donde pasa la banqueta, donde estamos ahora eran casas. Aquí comenzaba una calle con un camellón arbolado, con circulación en dos sentidos. En tiempos de Jan González se inició la construcción de los ejes viales y se decretó la demolición de toda esta franja de las casas que se encontraban aquí. Les dieron una indemnización a los vecinos y los mandaron a vivir a otro lado y se comenzó a conformar pues este bodrio que se llama Alzate hoy, que está entregado al automóvil y que es una de las calles más inhóspitas de la colonia. Sí, es tristísimo. Y además, como dices, las que se conservan, las pocas que sí hay del lado que no se demolió, pues están en una condición deplorable. Así es. Tenemos un invitado sumamente especial, Gabriel Figueroa. ¿Cómo está usted? Es tu hijo, no vaya usted a creer que nos trajimos ¿Cómo estás? Qué gusto, qué bueno que qué alegría. la oportunidad de platicar contigo y más en este espacio, porque vamos caminando un poco para darnos una idea. Recuerda que aquí hubo un pueblito vaquero. Sí. Que salió en varias películas, incluso ya cuando estaba en desuso aparece en una película dirigida por José Agustín que se llama 5 de chocolate y una de fresa, una obra maestra en la que aparece Angélica María, deslumbrante, fresquísima, bellísima, y en una escena pasan por el pueblito que se usaba en las películas de vaqueros, que estaba precisamente aquí en los estudios. Veníamos recordando, Gabriel, pues que queríamos entrar a la puerta del cine desde la perspectiva de tu padre, de Gabriel Figueroa. De don Gabriel Figueroa. Pues él llega aquí precisamente prácticamente a tomar parte del primer proyecto de los estudios Churubusco del cine mexicano, porque parece que se filmó antes una película norteamericana aquí, el 44. Que es precisamente La Perla. Así es. Platicas un poco. Sí, bueno, La Perla, que fue hecha en Acapulco, casi en su totalidad, los primeros interiores que se filmaron en los estudios Churubusco fueron aquí de esa película. Y entonces eso ya pues era muy significativo, 1945. Aunque ¿no? Yo me iría, si me lo permiten, todavía más para atrás, porque de alguna manera, no solamente los estudios Churubusco, pero toda la época del cine mexicano la inaugura tu padre de la mano de la película que de alguna manera, lo comentábamos hace un momento, que de alguna manera da por inaugurado la época de cine de oro de nuestro país, que es allá en el Rancho Grande, una época en la que además pues ser fotógrafo era como cualquier cosa, porque justo hablábamos, la llegada del sonido había hecho un protagonismo tal que de alguna manera pues se creía que el fotógrafo, digamos, solo era como un apéndice de la cámara, en realidad no se le daba la importancia que después tu papá de alguna manera hizo que cobrara esta profesión. Pues sí, lo que pasa es que la comedia ranchera era un género que no se conocía
Entonces, prácticamente esa película, Cielito Lindo y alguna otra, fueron unos taquillazos. Y esa fue la película con la que él ganó su primer premio internacional. Venecia. En Venecia. Entonces, pues de ahí directamente al estrellato. Sí, pero además era de sus primeras películas, era jovencísimo. Era prácticamente, él había codirigido la fotografía con otros directores en Cielito Lindo y otras películas, pero esta fue ya la primera en donde él fue el director de fotografía solo. Por aquí vemos una foto de Marlon Brando. Dice que se quedó aquí para la premier de la película Julio César, pero aquí vemos fotografías de Viva Zapata, de la película que él protagonizó haciendo el personaje de Zapata. Qué increíble. Dirigida por Elia Kazan. Afeitadora, un reloj. Aquí vemos otros habitantes. Esto es sensacional. Malcolm Lowry en los 20, a finales de los 20, se instala en este hotel. Julio Cortázar también lo visita, el gran escritor argentino, Luis Barragán, la hija de William Randolph Hearst, Antonieta Rivas Mercado, Guti Cárdenas, pero si nos podemos ir, bueno, aquí esta parte de atrás es maravillosa, vamos a darle la vuelta, porque se alcanzan a ver los plumajes, los sombreros, las sombrillas y los baúles que formaban el equipaje en ese tiempo. Estos eran los adminículos que solían usar los viajeros. Allá hay monedas de la época, un pequeño reloj, unas pequeñas pinzas de depilar, un espejito, una cámara. Esa cosmetiquera está preciosísima. Tiene, si se dan cuenta, un pequeño billet para pintarse la boca, un espejito y una polvera diminuta. ¡Qué preciosidad! Sí, una pequeña cámara. Una pequeña cámara fotográfica. Que ya en esa época se estaban usando las cámaras donde cada uno podía tomar su propia fotografía. Desde 1901 habían llegado a México. Y nos vamos a mover hacia este lado porque hay un bar muy interesante donde tiene toda una colección de teléfonos de la época. Nos podemos detener ahí antes de seguir visitando. De hecho, si nos metemos en cualquier resquicio por el que entremos, vamos a encontrar objetos que nos hablan de las épocas de esplendor de este hotel, que estuvo en manos de una misma familia durante mucho tiempo y gracias a eso se pudo conservar. Y estamos entrando a este bar que se caracteriza porque tiene una colección de teléfonos antiquísimos, casi es la arqueología del teléfono, con las fechas, con los modelos y acompañado de las fechas de cada año. Vamos a comenzar este recorrido en una de las cúpulas más portentosas que hay en la ciudad. Me parece que es la mayor, sí, es la más grande. Sí, la más grande. Si quitamos Catedral, ¿no? Claro, exceptuando Catedral, pero incluso de diámetro, es una de las más grandes, ¿no? 30 metros de diámetro, es una locura, ¿eh? Además, considerando el suelo, o sea, siempre me refiero a ello porque cuando vemos los edificios, olvidamos que estos desniveles de la ciudad, esa zona lacustre en que la Ciudad de México está alzada, limitaba en cierta medida la posibilidad de estas construcciones y sin embargo esta, que además se considera la última construcción colonial. Esa es, ¿no? Claro, es de 1816, cuando se termina, es decir, 4 años. 5 años. Antes de la consumación de la independencia. Es la obra que cierra el periodo virreinal y uno de los pocos ejemplos neoclásicos dominando una fachada. Estamos en el templo de Loreto. Cada que paso por aquí me pregunto si va a sobrevivir, si será la última vez que lo vemos, está en riesgo prácticamente desde que lo hicieron. A mí me sorprendió descubrir que lo terminan en 1816, para 1832 ya está cerrado, permanece cerrado al culto más de 20 años o unos 20 años, porque se comienza a dar esta peligrosa inclinación. Muy visible. Ahora, a ojos. Ahora, qué extraña sensación de estar aquí. Nunca me imaginé estar pisando esto. No, yo tampoco. Pues bienvenidos al ruedo. Está llena de historias y de detalles. Vale mucho la pena que si usted se puede dar una vuelta por este lugar, la recorra por fuera, mirando las esculturas. Se oye el eco. Mira el eco tremendo que hay. Sí, se escucha todo. Es impresionante. Está hecho, o sea, eso tiene una... Está hecho para que escuchen hasta el último individuo de arriba. Todo se escucha. Y mirando las esculturas puede usted reconstruir no solamente la historia del toreo en México, sino la historia de las grandes
de las grandes corridas y de las grandes tragedias. Cada escultura tiene una historia, usted la puede buscar fácilmente poniendo en internet tal vez el nombre del torero, va a aparecer una historia relacionada y usted se va a ir explicando por qué se eligieron a los personajes que están ahí. ¿Qué sensación, qué experiencia haber estado aquí? Así es. Bueno, también les platico que se divide la plaza en 3 partes. Lo que son las zonas de los sillos azules, es la zona de barreras. Las naranjas es primer tendido, las rojas es segundo tendido y hasta arriba es la área general. Básicamente aquí es donde vemos a todas las celebridades. Las celebridades están en el área de barreras. Se divide en sol y sombra, ¿no? Así es, sol y sombra. Vamos a tratar de imaginarnos que nada ha cambiado en realidad, la sala debió estar aquí. Sí, traté de algunas fotografías, ahí había un piso de madera que traté de recuperar que ya no estaba. Y a partir de algunas fotografías sí intenté recuperar algunos detalles que sé que estaban, pues, más o menos cuando vivía aquí Francisco Tario. Así es. Había un piano que tocaban, que incluso él mismo tocó, y en las grabaciones que Alejandro pudo rescatar, ese piano debería haber estado en este lugar. Sí, ¿no? sí, como en este nicho. De alguna manera, tal vez colocado aquí para que quien tocaba se pusiera de esta manera. La sala, pues, era algo muy parecido a la sala que visitó Octavio Paz, donde se sentaron Octavio Paz, Elena Garro, ¿quién más? Bueno, recuerdo a Rosenda Monteros, muchos de los contemporáneos. Antonio Peláez, el pintor, era hermano de Francisco Peláez Tario. Y él traía muchos amigos pintores también, ¿no? El comedor, pues en la zona del comedor. Manolete, por ejemplo, aquí también fue grabado y cantando canciones borrachos. No, decían que ebrio, ¿no? Borracho. Sí, algo de la burra que tocaba la guitarra. Aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, aquí imaginemos el comedor de la familia, la cocina, como en todas las viejas casas de la Condesa. Y en este patio ahora ya hay un muro que impide la vista de lo que era la casa de atrás. Pero alcanzamos a ver de la escalera para abajo es el muro original de la casa, y entonces de manera que podía uno ver tal vez lo que ocurría allí, y era ahí donde Octavio Paz y Elena Garro se paraban a ver cuando oían las voces, etcétera, lo que estaba ocurriendo en los alaridos cuando estaban grabando Drácula, y en las mañanas cuando aparecía esta visión deslumbrante que era Carmen Farrell. Sí. Vamos a ver aquí, mira, Alejandro nos separó algunas cosas. Bueno, me gusta mucho este espacio de acá. Digo, lo identifiqué luego porque es no sé, en arquitectura no sé cómo se llama esta especie de ventana interna, pero claramente está ahí retratada. Esta de atrás, sí, claro. Es que aquí está el cuadro, sí. No sé si alcanzamos a ver, sí. Adelante, es decir, Carmen se coloca de este lado, se coloca aquí. Sí. Así es. Y aparece retratado. ¿Sabemos quién tomó la foto? Pues debe ser el mismo Tario. El mismo Tario, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues son imágenes de la casa y ahí aparece. Identifico este espacio, además ahí vemos la belleza de Carmen, ¿no? Sí, no hay muchas fotos internas más que estas y se identifican algunos espacios, ¿no? Pero hay una carta que escribe Elena Garro donde recuerda esas apariciones matutinas de Carmen Farrell. Es una carta muy triste porque le escribe Elena Garro cuando muere Carmen. Entonces, es para dar el Carmen pésame. muere muy pronto, ¿verdad? Muere en el 67. Sí, bastante joven, repentinamente. Entonces, Elena Garro recuerda lo que eran esas apariciones en la mañana, recuerda lo que eran las reuniones aquí, dice que era un tiempo de juegos, un tiempo de juventud, y es de mucha nostalgia la carta sobre ese momento, ¿no? En un entorno
el convento de Santo Domingo, que es el lugar en donde nos encontramos ahora, frente al cual nos encontramos ahora, era usado para el cuartel de artillería, de manera que ahí se guardaba la pólvora. Imagínate nada más, es un milagro que no haya estallado. Explotado, claro, o sea, que hay relatos de cómo en las fuentes del primer claustro bebían los caballos, se bañaban los soldados, entraban y salían tropas, estaba convertido precisamente en eso. Imagínate nada más cuando uno ve el interior del templo de Santo Domingo con ese árbol genealógico maravilloso y portentoso, único. No imagina uno pues a los caballos deambulando por ahí, las caballerizas, los establos, etcétera, pero sobre todo, pues que ahí estaban guardados precisamente los pertrechos de guerra. De hecho, cuenta la leyenda que una de las campanas las campanas de Santo Domingo fueron fundidas para hacer cañones en uno de los tantos conflictos o sacudimientos que hubo en la historia del siglo XIX. Así como contábamos que en la catedral uno de los cañones de Hernán Cortés que usó para la conquista fue fundido para dar origen a una de las campanas más antiguas de la catedral, según la leyenda. Por eso comentábamos que por eso cuando escuchamos que están sonando las campanas de la catedral de la Ciudad de México, lo que en realidad estamos escuchando es el fragor de la conquista vuelto música. Aquí fue al revés. Aquí el tañido de la campana se convirtió en el estruendo del cañón durante la intervención norteamericana de 1847, durante la intervención francesa y en muchas guerras y en muchos conflictos internos. ¿Por qué no nos vamos acercando un poquito? Bueno, pues mire, yo quisiera invitarlo a que levante la vista, se detenga un momento aquí con nosotros y se arrodille a la belleza, el prodigio de lo que vamos a ver en este momento. Solo arrodillados alcanzaríamos a ver todo, hasta el cielo en este lugar. No, en realidad es un monumento único, bellísimo. El color verde de la cantera con el que está hecho le da un toque inigualable. Ahí vamos a encontrar una fachada compuesta por 3 cuerpos y un remate. El segundo cuerpo es interesantísimo. Bueno, en el primer cuerpo están los padres de la iglesia sosteniendo, a manera de pilares, sosteniendo su iglesia, pero en el segundo cuerpo está algo muy, muy interesante, que es precisamente San Hipólito, vestido de militar, y a su lado se encuentra precisamente Santo Domingo, a quien está dedicado este convento, sosteniendo los dos sobre sus hombros la provincia, es decir, la iglesia, y arriba de esto pues el Espíritu Santo. Hay que recordar que Santo Domingo es precisamente este fraile que exclaustra a los monjes y les dice: los monjes no tienen que estar encerrados en los conventos orando, los monjes tienen que estar predicando, tienen que salir a aliviar el alma de la gente. Entonces se empieza de esa manera las órdenes, la orden predicadora de Santo Domingo, y entonces este es el reconocimiento que se le hace a este santo, porque se llega a este lugar precisamente en ese tiempo. Llegan los dominicos con la idea de iniciar el proceso de evangelización hacia esta zona donde se habían entregado ya encomiendas, naboríos, etcétera, a muchísimos de los conquistadores. Estamos en el lugar también en donde se le entregó a Cortés el marquesado del Valle de Oaxaca. Hernán Cortés debió haber vivido en este lugar cuando se le concedieron los 20,000 vasallos, pero nunca llegó a vivir a este espacio por la situación política convulsa que él vivía en los años posteriores a la caída de Tenochtitlan. Y bueno, arriba vemos la fe, la esperanza y la caridad en medio de una ventana que asegura la iluminación completa y total de este templo. Vamos a ir caminando, solamente queríamos mostrarles un acercamiento a esta verdadera joya del arte colonial, patrimonio de la humanidad, que decora una de las calles, se halla en una de las calles más importantes de la ciudad de Oaxaca, que es la calle de Macedonio Alcalá. Macedonio Alcalá, ¿qué decir de Macedonio? Todo un personaje importante de la vida. Diría alegre, pero en el buen sentido de la palabra, porque finalmente eso es lo que hace un músico, ¿no? Ser un portador de alegría. Debió haber estado recién inaugurado el museo cuando vine por primera vez con mi escuela, con mi grupo. Debía estar en primaria, nos trajo un camión, ingresamos por la calle de Grutas, y el camión se detuvo debajo de la explanada,
junto a los 4 chorros que le llamamos, y uno de los compañeros se bajó del camión, cruzó la calle y se acercó al portón a tocar la puerta porque estaba cerrado. Y entonces yo me acuerdo que era uno de los altos del grupo, ¿no? Y yo estaba recargado contra la ventana, Héctor Beca, así, y vi a mi compañero pequeñito junto a la puerta. Y dije, pues, ¿en dónde estamos? ¿No? Ese fue el primer golpe. La monumentalidad. La dimensión del museo. Jamás me imaginé que fuéramos a acercarnos a un lugar así, ¿no? Y esa era la puerta de acceso para los grupos escolares. ¿Cómo qué edad tenía, doctor? Pues yo creo que como unos 8. Bueno, la hermosura de la escalera helicoidal o de caracol, como le llamamos, la antigüedad que destila, la elegancia de la herrería es verdaderamente portentosa. Debe ser una pieza única, se encuentra en la parte final de la casa. De servicio, como tú decías, seguramente. Claro, para el trabajo doméstico en aquel qué elegancia, tiempo. ¿No? Bueno, pues guarda muy bien la casa, este aire, esta suntuosidad porfiriana. Panaca fue alterada como tal, porque aquí enfrente tenemos lo que es el núcleo de uno de los muros primigenios de la segunda etapa constructiva, o sería el cierre de la habitación principal de la segunda etapa constructiva del Gran Basamento. Ok, ¿esta habitación sería de 1376 a 1418. Ok. Y nos comentaban que esta excavación es un poco compleja porque los huesos por la lepra se desmoronan muy fácilmente, ¿no? No, es compleja porque tenemos varios momentos culturales. Es compleja porque vio mucha gente en Tlatelolco. Es compleja porque arriba estaba la cimentación de los ferrocarriles y alteró los huesos en cierta forma porque les generó una tipo de... ¿La vibración? Vibración, exactamente. Que generó que se fragmenten, que sea muy delicado el trabajo, que sea muy gradual desenterrarlos, porque los primeros niveles que encontramos salen muy alterados. O sea, ya tuvieron la alteración cultural de los ferrocarriles. De hecho, atrás del arqueólogo Miguel podemos ver otro muro. Hay cráneos rotos y vemos un núcleo de piedras. Ajá. Ese núcleo de piedras es un muro que corresponde a la cimentación de las vías de los ferrocarriles que hubo en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No, sí, ahí se ve también un tubo, ¿no? Ese tubo también, un drenaje que utilizaron para la época de que Tlatelolco fue el patio de los ferrocarriles. Realmente. Y aquí vemos precisamente la postura en la que algunos de los cuerpos fueron inhumados. Y qué dramático aparece en aquel rincón, no sé si lo alcanzan a ver en aquel rincón, no el cráneo roto, sino uno que está allá, y que habla de que fueron colocados de manera inversa, unos de los cuerpos. Hay dos hiladas. Están las que están de sur a norte y de norte a sur para que se contrapongan los pies. Y luego encontramos un punto intermedio donde también pusieron en la necesidad, en los niveles muy arriba, entre esos dos grupos pusieron entierros también, pero ya lo entendemos como una necesidad de deshacerse del cuerpo enfermo, realmente. Lo están arrojando, lo están aventando. ¿Cuántas capas aparecen? 7. ¿En 7 capas? ¿De cuerpos? Son 7 niveles de posesión de entierros. Aproximadamente, hasta el momento tiene registrado el arqueólogo, tiene registrado 467. Y yo creo que todavía van a aparecer más de 50, ¿no? Entonces todavía nos faltan. El Gran Basamento nos ha mostrado cómo funcionó la Ciudad de México en el norte, o sea, el norte de la Ciudad de México en su momento, ¿no? Cómo fue reutilizado en diferentes momentos culturales el Gran Basamento. Podemos decir que sí tenemos, con los trabajos que se hicieron en los años 60, tenemos un sello de concreto, tenemos una cápsula del tiempo que nos está permitiendo al proyecto Tlatelolco dirigido por el arqueólogo Salvador ver los diferentes momentos que pasaron en Tlatelolco, hasta la parte prehispánica, como la parte prehispánica, toda esta parte virreinal, hasta la parte independentista, ¿no? Y cómo los factores de salud, la vida cotidiana, sigue influyendo aquí.
Y aquí tenemos los trajes de China poblana, que tienen toda una historia. Se ven muy antiguos. Muy. Exacto. Sí, ¿Cuántos años tiene? Tiene 75 años. Exacto, tiene 75 años. Son vestidos muy antiguos y tienen toda una historia detrás. Existe una leyenda en torno al famoso traje de China poblana, que nos habla de una princesa de Oriente de nombre Mirra, que es raptada por un pirata y un hacendado la compra en Puebla, y a raíz de la vestimenta que ella trae de Oriente, la gente empieza a tomar como esa ornamentación que ponía y se empieza a modificar el traje de China poblana. Pero en realidad la palabra China proviene de la lengua mestiza, del mestizaje proviene, y se le llamaba así a las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico. Ellas utilizaban este traje, por eso exactamente, la relación, y claro. poblana no es que venga de Puebla, sino más bien de los pueblos. Claro. Y este sería otro, que es el de Adelita. Este es el de Adelita. Pesadísimo, por cierto, ¿eh? Sí, porque traemos debajo crinolinas, traemos unas crinolinas que son almidonadas para darles volumen al vestido, las calzoneras, las botas, que en este caso son porfirianas porque estamos a pie, y cuando se monta se utilizan las tipo Jalisco. Y este vestido igual proviene de la revolución, a raíz de que las mujeres se montaban junto con los hombres para salir a luchar, se vestían de soldaderas, y con el paso del tiempo se ha ido modificando hasta llegar lo que es ahora el traje de Adelita, el que utilizamos nosotras. Y este es el que más se usa para montar. Exacto, este es el que se utiliza más para montar y de charra. De charra, este es más como para desfiles, para eventos más. Porque más montar, mira Héctor, montan de lado. Sí, claro. Qué Sí, claro, aquí está el... Montan de lado y estas son las sillas de mujer, ¿no? Sí, reciben el nombre de albarda. Aquí tenemos albardas que datan del siglo XIX, que ocupaba la realeza inglesa. ¿Qué será esa? Y europea. ¿O esta? Exactamente, la diferencia de las que se ocupan hoy en día es que estos tienen 2 cuernos solamente, y ya en la actualidad se utilizan aquellas que tenemos 3 cuernos, que nos da un poco... Más de agarre, digamos. Ajá, exactamente. ¿Y este elemento aquí qué es? Es un barandal y trae una chancla que es diferente a lo que se ocupa hoy en día, que es el estribo. Hoy vamos a ver una de las que para mí resultan más entrañables, que es precisamente la mirada sobre la ciudad entre 1940, 1960, 70. Más o menos, sí, efectivamente. ¿No? Sí, así es, pues como lo dices, un gran cronista de la Ciudad de México, cronista gráfico, que además, Héctor, lo platicábamos la semana pasada, pues tu padre prácticamente recorrió toda la Ciudad de México. Él nace en Candelaria de los Patos, nunca se va a olvidar de su barrio de origen, pero realmente lo que él va a hacer es, como nos decía, siempre cargar una cámara al hombro y en cualquier ocasión pues ir retratando lo que se iba encontrando, ¿no? Registrando, efectivamente. Sí. Fíjate que sí, bien lo decías, Monsiváis también dijo que era el fotógrafo de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues finalmente termina siendo un referente visual de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque en realidad, pues él es el que, entre otros grandes fotógrafos también, pero fue el que de alguna manera tiene un archivo más completo de todo lo que es la Ciudad de México, ¿no? Recuérdanos el archivo, Héctor y María García, ¿cuántas fotografías? 1,5 millones de negativos, más o menos. O sea, entonces, pues gran parte de todo esto que se exhibe hoy en día es en base a ese archivo, ¿no? Esta parte de la exposición que... Oye, perdón, antes de seguir, ¿y qué parte de ese archivo todavía guarda secretos? ¿Qué parte de ese archivo falta por explorar? ¿Se han revelado todas las fotos? No, la verdad es que hemos hecho varias exposiciones y todo, y hablamos de un porcentaje, pues digamos, a lo mejor hemos conocido un 30-40% de ese archivo, porque en realidad tiene tantas imágenes. Nos hemos centrado en estas exposiciones en la Ciudad de México, pero tiene otras tantas cosas, toda la República, parte del mundo y todo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es realmente lo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues aquí cruzamos el umbral de lo que en su momento, como les decíamos, era el convento de Santa Inés, que tiene una historia bastante longeva. Paso a paso. Es un convento más grande, pero no es tan grande. Es un convento de finales del siglo XVI. Era un convento que cada convento se especializaba en algunas cosas. Bueno, pero este era para criollas, no pedían dote. Fue el primer convento en el que no había que pagar una dote para poder entrar. Que no tuviera dote. Había
la producción de aquí era muy famosa en la ciudad porque vendían unas velas curativas, porque vendían agua contra el mal de ojo, las monjas lo preparaban y era uno de los atractivos que tenía el convento. Pero pues, ¿quién mejor para contarnos la historia del lugar que vamos a visitar que su artífice, el señor Vázquez Araujo? ¿Cómo está, don Salvador? Muy bien, ingeniero, muchas gracias que nos acompañe, que nos recibe, que nos abre las puertas de este muy impresionante recinto. ¿Por dónde podremos comenzar? ¿Nos platica un poco la historia del convento? Sí, cómo no. Pues la historia del convento se ubica a finales del siglo XVI, por ahí de 1595, cuando un rico adelantado español quiere hacer de su casa un convento. Y entonces su casa y otras aledañas pues pide la autorización al Papa y al Rey para poder establecer un convento donde ya correctamente dijeron... Ahora tenía que venir directo de España. Ah, sí, si no, no se podría hacer. Y aquí precisamente nos hemos encontrado con una foto maravillosa de lo que, como se veía antes, de donde venimos caminando. Aquí donde vemos el portal de Agustinos, también conocido como el portal de Mercaderes, y como nos damos cuenta vemos todavía los arcos, vemos que la calle 20 de noviembre todavía no estaba abierta, los edificios que ocupaban la calle 20 de noviembre. Es una foto interesantísima de cómo se veía antes esta zona por la que vamos a comenzar caminando la 5 de febrero. Sí, vamos a caminar 5 de febrero. La calle desemboca en lo que se conocía como el portal de Agustinos. A un lado vemos el Palacio del Ayuntamiento. Llama la atención en esta foto que solamente hay 2 pisos, no se había agregado el tercer piso, el último piso que se agregó en 1934. Pero bueno, propiamente vamos a comenzar desde este punto caminando por 5 de febrero. Lo primero que encontramos es una placa que llama mucho la atención, que inquieta a mucha gente, porque muchas veces no sabemos, Cintia, qué es lo que dice o qué es lo que significa. Bueno, dice el convento RI de San Agustín, cuyo es este portal, tiene ejecutoria del Supremo Gobierno de esta Nueva España para que no se pueda poner cajón en esta esquina. 1673. O sea, aquí estuvo ubicado el primer cajón, digamos, cuando se empieza a desviar a el portal de Agustinos, ¿no? Son 1000 cosas que podríamos contar en esta esquina y que podríamos lamentar en esta esquina, maestro. Bueno, y también serían 1000 cosas las que podríamos imaginar. Cómo era la vida cotidiana en la redacción del siglo XIX, cómo llegaban estos escritores, estos periodistas, y después las noches que vivían en los alrededores. No solamente la vida transcurría dentro, sino también fuera. La vida del periodismo del siglo XIX, que es sumamente apasionante y que afortunadamente desde hace algunos años se ha venido rescatando de una manera importante. Imaginemos que está el convento de Santa Brígida, imaginemos la capilla del Divino Salvador, imaginemos los muros del convento de San Francisco, imaginemos que esta es una calle con altos muros, una calle donde vive poca gente, una calle surcada por carruajes y por caballos y colocada, digamos, en las afueras de lo que era el corazón de la ciudad. Entonces era un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con este infierno que tenemos de fondo, que es ruido, coches pasando, contaminación, ambulantes, basura, etc. Era una ciudad dura, siempre fue dura. ¡Qué maravilla! Bueno, pues estamos en el interior de El Tío Pepe, una cantina que procede de 1870 y tantos, que primero se llamó La Habana, más tarde La Oriental, y desde 1878 recibió el nombre del Tío Pepe. Es una de las pocas cantinas que quedan en el centro que conservan la vieja atmósfera, la vieja atmósfera porfiriana que caracterizaba estos establecimientos. Y bueno, pues ahorita queremos presentarles al señor Sebastián, que ha estado aquí durante los últimos 23 años, 26 años. 23 años. El famoso Sebastián. Nos acercamos al célebre puente de piedra que conecta la segunda
sección con la primera aquí en la unidad habitacional Tlatelolco, y que es parte de ese proyecto de hacer una ciudad que estuviera completamente conectada, completamente comunicada, Michelle. Sí, y el cuarto de juegos de los niños, porque allá en los años 70 les quitaban las tapas de los hongos y los niños aventaban de estas rampas que son empinadísimas. Cuando llegaron las avalanchas, o sea, aquí, ¿cuántos se rompieron los brazos y las piernas porque llegó estos carritos conocidos como avalancha, que te dejabas ir, No, era un caos. Oye, pero es interesante pensando en la infraestructura urbana, porque es la primera vez que se hace un puente peatonal en la Ciudad de México. Claro que sí, es de los primeros pasos peatonales. Ya habíamos hablado de otros. Del desnivel. Ajá, del desnivel del Nopalito también. Mira, nos toca el primer puente vehicular, que es el de Nonualco. Aquí al ladito. También, sí. Y bueno, también es interesante porque nos habla un poco de las ideas de la época, del urbanismo, ¿no? Esta idea de que hay que empezar a planear ciudades para automóviles, ciudades para transportes, para metros, para todo. Todas estas nuevas máquinas, digamos, que ya se estaban volviendo pues una parte central de la vida de las ciudades, ¿no?